¿Y si el primer asesinato de la humanidad no fue simplemente un crimen, sino el inicio de una maldición eterna que nunca dejó de existir? Imagina una escena completamente oscura, sin sonido, hasta que, poco a poco, se escucha una respiración pesada, irregular, casi desesperada. No sabes quién es, no sabes dónde está, pero puedes sentirlo. Hay algo ahí, algo que no debería haber ocurrido, algo que rompió el equilibrio de todo lo que existía hasta ese momento. Ese instante no fue solo el fin de una vida, fue el nacimiento de algo mucho más perturbador: la culpa, el miedo, la condena. Ahora detente y visualiza esto conmigo. La Tierra aún era joven. El mundo no conocía la violencia como la entendemos hoy. No existían guerras, no existía odio organizado, no existía la idea de destruir a otro ser humano por voluntad propia. Todo era nuevo, todo era incierto, y precisamente por eso, todo era más frágil. Porque cuando algo ocurre por primera vez, no solo sucede, deja una marca imborrable. Y esa marca es la que vamos a explorar en esta historia de Caín, la historia del primer pecado, del primer conflicto humano llevado al extremo. En esta película completa, en 4K, no estamos simplemente reconstruyendo un evento antiguo. Estamos entrando en el momento exacto donde la humanidad cambió para siempre. Porque Caín no es solo un nombre perdido en textos antiguos. Caín es un símbolo. Es el reflejo de una emoción que todos, en algún momento, hemos sentido, pero que pocos se atreven a reconocer. Y aquí es donde todo empieza a volverse inquietante. Porque lo que ocurrió no fue un arrebato sin sentido. Fue un proceso. Lento. Silencioso. Interno. La respiración que escuchabas al inicio no era solo miedo, era conflicto, era una mente luchando contra algo que crecía desde dentro. Porque antes de que la violencia exista en las manos, existe en los pensamientos. Antes de que un acto ocurra, hay una semilla. Y esa semilla, en esta historia, tiene nombre: comparación. Desde el principio, dos hermanos, dos caminos, dos formas de ver el mundo, pero una sola mirada que lo cambia todo. La mirada que mide, que juzga, que se pregunta por qué uno es aceptado y el otro no. Y aquí es donde la narrativa se vuelve más profunda, más incómoda, porque nadie quiere admitirlo, pero todos hemos estado ahí, en ese punto donde miramos a otro y sentimos que algo no encaja, que algo no es justo, que algo nos falta. Esa sensación pequeña, casi invisible al inicio, es la misma que comenzó a crecer dentro de Caín. No de golpe, no como una explosión, sino como una grieta que se va expandiendo lentamente. Y lo más peligroso de todo es que, cuando no se detiene a tiempo, esa grieta no se queda en el pensamiento, se convierte en acción. Pero hay algo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra. No se trata solo de lo que Caín hizo, sino de lo que sintió antes de hacerlo. Porque este no es un relato de violencia sin contexto. Es una historia sobre el peso del primer pecado, sobre el momento exacto en el que el ser humano se enfrentó a una elección real entre dominar lo que llevaba dentro o dejarse dominar por ello. Y esa elección es la que define todo lo que viene después. Mientras avanzamos, quiero que prestes atención a los detalles, a los silencios, a las miradas que no dicen nada, pero lo dicen todo. Porque esta no es una historia que se grita, es una historia que se susurra, que se siente, que se construye en lo invisible. Cada escena está cargada de tensión. Cada instante tiene un significado que va más allá de lo evidente. Y poco a poco, sin que te des cuenta, vas a empezar a sentir ese mismo peso, esa misma incomodidad, esa misma pregunta que no deja de aparecer. ¿En qué momento todo se salió de control? La maldición eterna de Caín no comienza con el acto final. Comienza mucho antes, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en un gesto, en una diferencia.
en una emoción no resuelta. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, tan vigente, tan peligrosa incluso, porque no está lejos de nosotros, no es algo ajeno, es algo que sigue ocurriendo, todos los días, en diferentes formas, en diferentes niveles, pero con la misma raíz. A medida que entramos más en esta narrativa, quiero que no te limites a observar. Quiero que te cuestiones, que te pongas en ese lugar incómodo donde las respuestas no son tan claras, porque aquí no hay blanco y negro. Aquí hay decisiones, hay consecuencias, hay momentos donde todo podría haber sido diferente, pero no lo fue. Y esa es la esencia de esta historia. Entender no solo qué pasó, sino por qué pasó. Y ahora dime algo, pero dímelo de verdad. Cuando sientas que una emoción empieza a crecer dentro de ti, ¿la enfrentas o la ignoras hasta que se vuelve más grande? Escríbelo en los comentarios con una sola palabra: controlo o cedo. Y si en algún momento de esta historia sientes que entiendes a Caín, incluso un poco, escribe "lo entiendo", porque lo que viene a continuación va a llevarnos directamente al origen de todo, al punto donde dos hermanos, bajo el mismo cielo, comienzan a tomar caminos que ya no tienen regreso. Y para entender realmente cómo todo llegó a ese punto, tenemos que retroceder al principio de todo, a un tiempo donde la humanidad apenas comenzaba a existir, donde cada paso, cada decisión, cada emoción, aún no tenía historia, no tenía referencia, no tenía pasado. Estamos hablando del relato que nace en el libro del Génesis, el origen de todo lo conocido, el punto cero de la experiencia humana, donde el mundo no estaba marcado por guerras, ni por traiciones, ni por violencia, sino por una pureza casi incomprensible para nosotros hoy. Imagina ese mundo por un momento. No había ciudades, no había estructuras, no había multitudes, solo la tierra, el cielo, el viento recorriendo espacios abiertos y una sensación constante de inicio, como si todo estuviera ocurriendo por primera vez, porque realmente lo estaba. La humanidad no tenía memoria de errores, no tenía registros de tragedias, no sabía lo que era perder a alguien por causa de otro ser humano. No existía el concepto de asesinato, no existía el miedo al otro. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque lo que está a punto de ocurrir no solo rompe una vida, rompe una realidad completa. En ese contexto nace la primera generación humana fuera del paraíso. Después de la caída, después de la expulsión, la vida cambia radicalmente. Ya no hay perfección, ya no hay facilidad, ya no hay armonía absoluta. El ser humano ahora conoce el esfuerzo, el dolor, la incertidumbre, pero incluso en medio de esa nueva realidad, todavía existe algo intacto, la inocencia frente al mal humano. Porque sí, el sufrimiento ya estaba presente, pero la maldad consciente, la decisión de dañar a otro, aún no había tomado forma. Y aquí es donde todo empieza a conectarse, porque el mundo en el que nacen Caín y Abel no es un mundo perfecto, pero tampoco es un mundo corrompido como el nuestro. Es un punto intermedio, un equilibrio frágil entre lo que fue perdido y lo que aún no ha sido destruido. Y en ese equilibrio, cada acción tiene un peso mucho mayor. Cada emoción es más intensa, más cruda, más directa. No hay distracciones, no hay ruido externo. Solo el ser humano enfrentándose a sí mismo. El Génesis no solo cuenta el inicio de la vida, revela el inicio del conflicto interno. Porque desde el momento en que el ser humano deja el paraíso, algo cambia dentro de él. Aparece la conciencia del bien y del mal, pero no como una teoría, sino como una experiencia. Y eso significa que cada decisión ahora tiene consecuencias reales. No hay ignorancia, no hay inocencia total, hay elección. Y esa elección es el hilo que va a guiar todo lo que estamos viendo. En este mundo primitivo, cada gesto importa. Trabajar la tierra no es solo una actividad, es una lucha diaria.
Cuidar animales no es solo rutina, es responsabilidad constante. Todo requiere esfuerzo, todo exige dedicación. Y en medio de esa realidad empiezan a formarse identidades, diferencias, caminos individuales. Porque aunque el origen es el mismo, la forma en que cada uno responde a ese mundo empieza a separarlos lentamente. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque no estamos hablando de una humanidad masiva, estamos hablando de muy pocos. Cada relación es cercana, cada interacción es significativa. No hay anonimato, no hay distancia emocional. Lo que uno hace impacta directamente en el otro, y eso intensifica todo. Las emociones no se diluyen, se concentran, se sienten más, se viven más. Piensa en esto. En un mundo donde nunca se ha visto la violencia entre humanos, ¿cómo se interpreta la frustración? ¿Cómo se maneja la sensación de injusticia? No hay ejemplos, no hay enseñanzas previas, no hay advertencias basadas en experiencias pasadas. Todo lo que ocurre, ocurre por primera vez. Y eso significa que cada error no es solo un error, es el primer error de su tipo. Es el momento en que algo nuevo entra en la historia humana. A medida que avanzamos, es importante que mantengas esto en mente. Caín no surge en un mundo violento. Caín es quien introduce algo que ese mundo no conocía. Y eso cambia completamente la forma en que debemos mirar esta historia. Porque no se trata de alguien repitiendo lo que vio. Se trata de alguien creando un precedente, de alguien abriendo una puerta que nunca antes había sido abierta. El aire, la tierra, el silencio de ese tiempo. Todo está cargado de una calma que está a punto de romperse. Y lo más inquietante es que nadie lo sabe aún. Todo parece normal. Todo parece seguir su curso natural. Pero dentro de esa aparente tranquilidad, ya se están formando las primeras tensiones, las primeras diferencias que, aunque pequeñas al inicio, tienen el potencial de crecer. Porque el mundo puede ser puro, pero el corazón humano, incluso en su inicio, ya es capaz de sentir más de lo que aparenta. Y esa capacidad es la que va a definir lo que viene después, cuando dos hermanos comiencen a descubrir que no basta con existir, que también importa cómo son vistos, cómo son valorados, y qué ocurre cuando uno siente que no está a la altura del otro. Y es justamente en ese punto donde todo empieza a tomar una forma mucho más cruda, más real, más humana. Porque antes de Caín, antes del conflicto, antes del primer pecado consciente, existió una ruptura mucho más profunda, la caída. Adán y Eva ya no estaban en el paraíso, ese lugar perfecto, donde no existía el dolor, donde no había hambre, donde la vida simplemente fluía sin esfuerzo. Había quedado atrás. Y lo que vino después no fue solo un cambio de escenario, fue el nacimiento de la dificultad. Imagina el primer amanecer fuera del Edén. No hay protección, no hay abundancia garantizada, no hay certeza. El aire se siente distinto, más pesado, más frío. El suelo ya no es suave ni generoso. Es duro, irregular, resistente. Por primera vez, Adán y Eva no caminan en armonía con el entorno. Luchan contra él. Cada paso es un descubrimiento, pero también un recordatorio constante de lo que perdieron. Y esa sensación, ese vacío, comienza a instalarse en silencio. La expulsión no fue solo física, fue emocional, fue espiritual, fue existencial. De un momento a otro, pasaron de la plenitud absoluta a la supervivencia. Y cuando hablamos de supervivencia, hablamos de esfuerzo real, hambre real, cansancio real, dolor real. Adán ahora necesita trabajar la tierra, pero la tierra no responde fácilmente. No es inmediata, no es generosa. Exige sudor, tiempo, paciencia y muchas veces, fracaso. Y cada vez que la cosecha no es suficiente, cada vez que el esfuerzo no alcanza, ese pensamiento regresa, casi como un eco. Antes no era así. Eva, por su parte, empieza a experimentar algo completamente nuevo. La fragilidad emocional en un mundo incierto.
la seguridad desapareció, y con ella, la tranquilidad. Ahora hay miedo. Miedo al futuro. Miedo a lo desconocido. Miedo a no tener suficiente. Y ese miedo no se dice, pero se siente. Está en las miradas, en los silencios largos, en las decisiones que ya no son simples. Porque ahora, cada elección tiene consecuencias reales. Y aquí es donde la historia comienza a adquirir una profundidad que muchas veces pasa desapercibida. Porque este contexto lo cambia todo. Caín no nace en un mundo perfecto. Nace en un mundo marcado por la pérdida. Nace en un entorno donde sus padres ya cargan con el peso de haber conocido algo mejor y haberlo perdido para siempre. Y aunque no lo digan, aunque no lo expliquen con palabras, esa carga se transmite. Se siente en el ambiente, en la forma en que viven, en la manera en que enfrentan cada día. La vida se convierte en una rutina de resistencia. Levantarse no es un acto automático, es una decisión. Trabajar no es una opción, es una necesidad. Comer no es seguro, es una lucha. Y en medio de todo eso, algo empieza a construirse dentro de ellos. Una nueva forma de entender la existencia, una donde el esfuerzo define el resultado, donde el error tiene peso, donde el dolor enseña, pero también endurece. Y presta atención a esto, porque es clave para entender lo que viene después. Cuando el ser humano pasa de la abundancia a la escasez, algo cambia dentro de él. La forma de ver al otro cambia. La forma de verse a sí mismo cambia. Ya no se trata solo de vivir. Se trata de sobrevivir mejor que ayer. Y en ese tipo de entorno, las comparaciones comienzan a aparecer casi sin que te des cuenta. ¿Quién produce más? ¿Quién se adapta mejor? ¿Quién logra avanzar en medio de la dificultad? Todo esto está ocurriendo antes de que Caín siquiera tome una decisión importante en su vida. Este es el mundo que lo forma. Este es el escenario donde crece. Un mundo donde el error ya tuvo consecuencias gigantescas, donde la desobediencia ya dejó una marca imborrable, donde el peso del pasado sigue presente en cada acción del presente. Y aunque no haya palabras suficientes para explicarlo, hay una sensación constante que nunca desaparece. Algo se rompió, y no se puede reparar. La relación entre Adán y Eva también cambia. Ya no es solo unión, ahora hay tensión, responsabilidad compartida, momentos de frustración. No porque dejen de importarse, sino porque el contexto los empuja al límite. Y eso es importante entenderlo, porque el ambiente emocional en el que crece una familia define muchas cosas. Define reacciones, define silencios, define la manera en que se enfrentan los conflictos. Y mientras el tiempo avanza, la vida fuera del paraíso deja de ser una novedad y se convierte en la única realidad que conocen. Pero eso no significa que el recuerdo desaparezca. Al contrario, el recuerdo se vuelve más peligroso, porque comparar lo que se tiene con lo que se tuvo puede generar algo muy profundo, algo que, si no se controla, puede transformarse en frustración, en dolor acumulado, en una sensación constante de que algo falta. Y justo en ese tipo de mundo, duro, imperfecto, cargado de memoria y de lucha, es donde comienza la historia de los hijos, donde una nueva generación crece sin haber visto el paraíso, pero sintiendo sus consecuencias, donde todo lo que aprenden no viene de la perfección, sino del error. Y ahí, sin que nadie lo note al inicio, empieza a formarse una diferencia sutil, casi invisible, entre dos formas de ver la vida que pronto dejarán de ser solo diferencias, para convertirse en algo mucho más grande, mucho más oscuro, mucho más definitivo. Y es justo en ese punto, cuando todavía todo parece posible, cuando el mundo aún no ha sido marcado por la violencia humana, que ocurre algo que cambia la percepción de todo: el nacimiento de Caín, el primer hijo, el primero en llevar sobre sus hombros algo que nadie antes había cargado. No era solo un niño, era el símbolo de la continuidad, la evidencia de que la vida seguía adelante incluso después de la caída, incluso después de haber perdido el paraíso. En ese instante,
No existía la palabra fracaso para describirlo. Caín no nació con una sombra, nació como promesa. Imagina ese momento con claridad. No había historia previa que comparar, no había ejemplos, no había errores humanos anteriores que sirvieran como advertencia. Todo era nuevo, y por eso, todo tenía un peso mucho mayor. Cada gesto, cada decisión, cada emoción, era el primero de su tipo. Y Caín, sin saberlo, se convirtió en el primer heredero de esa responsabilidad invisible. No solo era el hijo de Adán y Eva, era el inicio de la humanidad fuera del Edén. La primera generación que tendría que aprender a vivir con las consecuencias. Había expectativa, una expectativa silenciosa pero poderosa. No expresada en palabras complejas, pero presente en cada mirada. Porque Caín representaba algo más que vida. Representaba redención, avance, futuro. Era la posibilidad de que todo lo que se había perdido pudiera, de alguna forma, reconstruirse. Y ahí está uno de los elementos más importantes de esta historia. La presión de ser el primero. La carga de no tener referencia, de no tener un camino trazado, de tener que definir lo que viene sin siquiera entender completamente lo que significa. Pero hay algo más profundo aún. Porque cuando alguien es el primero, también es el primero en fallar. Y aunque en ese momento nadie pensaba en eso, esa posibilidad ya existía, latente, esperando el momento adecuado para manifestarse. Caín crece en un entorno donde todo está siendo descubierto por primera vez. Las emociones no tienen nombre claro. Las decisiones no tienen precedentes. Y cada experiencia deja una marca directa, sin filtros, sin interpretaciones previas que suavicen su impacto. La esperanza que rodeaba su nacimiento no era ingenua, era necesaria. Era lo único que sostenía la idea de que la humanidad podía seguir adelante. Y Caín, en ese contexto, no era visto como un individuo aislado. Era visto como el comienzo de algo mucho más grande. Pero ahí es donde la historia empieza a tensarse de forma casi imperceptible. Porque cuando alguien carga con expectativas tan altas, cualquier diferencia, cualquier desviación, cualquier momento en el que no cumpla con lo que se espera, no se siente pequeño, se siente enorme. Y mientras Caín crece, hay una realidad que comienza a formarse a su alrededor. Una realidad que no se expresa en palabras, pero que se siente en cada interacción. La idea de que él debe ser fuerte, debe ser capaz, debe ser digno de ese papel que nadie le pidió, pero que le fue asignado desde el momento en que nació. Y eso, aunque no lo parezca, comienza a construir algo dentro de él. Algo que no es visible al inicio, algo que no se puede señalar directamente, pero que está ahí, acumulándose. Porque cuando la identidad de alguien se construye sobre lo que representa y no sobre lo que es, tarde o temprano aparece una grieta. Y esa grieta no surge de la nada. Surge de pequeñas diferencias, de momentos donde la realidad no coincide con la expectativa. Y en el caso de Caín, ese proceso no fue inmediato, fue lento, progresivo, casi silencioso. Pero cada día, cada experiencia, cada comparación implícita, iba moldeando su percepción del mundo y de sí mismo. El nacimiento de Caín no fue el inicio de la oscuridad, fue el inicio de la posibilidad. Y eso es lo que hace que todo lo que viene después sea tan impactante. Porque no estamos hablando de alguien destinado desde el principio a cometer un error. Estamos hablando de alguien que comenzó como todos, con potencial, con esperanza, con un lugar claro dentro de su entorno. Y es precisamente esa normalidad inicial la que hace que su transformación sea tan difícil de ignorar. A medida que avanzamos en esta historia, es importante que mantengas esto en mente. Caín no es solo el primer asesino, es el primer ser humano en enfrentarse a lo que significa no cumplir con una expectativa invisible. Y ese detalle cambia completamente la forma en la que entendemos todo lo que viene después. Porque cuando el entorno empieza a cambiar, cuando nuevas dinámicas aparecen, cuando otras presencias entran en escena,
Esa identidad que parecía tan clara comienza a ser cuestionada. Y ahí, justo ahí, es donde la historia empieza a moverse en una dirección que ya no es tan estable, donde lo que parecía seguro comienza a volverse incierto, donde la idea de ser el primero deja de ser suficiente. Porque algo nuevo está a punto de surgir, algo que no solo va a dividir la atención, sino que va a introducir un elemento completamente diferente en esta ecuación. Un segundo hijo, una nueva perspectiva, una presencia que no solo comparte el mismo origen, sino que, sin saberlo, cambiará por completo el equilibrio emocional de Caín. Y entonces, sucede algo que, en apariencia, debería ser solo un momento de alegría, pero que, en realidad, comienza a sembrar una diferencia silenciosa que cambiaría todo. El nacimiento de Abel no llega como un evento cualquiera. No es solo el segundo hijo. Es el inicio de un contraste que nadie logra entender completamente en ese instante. Porque mientras Caín había crecido siendo el primero, el único, el centro de toda expectativa, de repente ya no lo es. Ahora hay otro que respira el mismo aire, que recibe miradas, que también ocupa espacio en ese mundo aún joven, aún frágil. Abel nace en un entorno donde todo todavía está en formación, donde las emociones humanas aún no han sido plenamente comprendidas, pero ya empiezan a manifestarse. Y es aquí donde la historia toma un matiz mucho más profundo de lo que parece. Porque no se trata solo de dos hermanos. Se trata de dos naturalezas completamente distintas, coexistiendo bajo el mismo techo, bajo la misma historia, pero caminando en direcciones que poco a poco comienzan a separarse. Desde los primeros momentos, hay algo en Abel que llama la atención. No de forma exagerada, no de manera evidente, sino en pequeños gestos, en miradas, en silencios. Hay una calma en él, una especie de pureza que parece casi fuera de lugar en un mundo marcado por la caída, por el error, por el peso del pasado de sus padres. Mientras Caín observa, aprende, construye, se esfuerza, Abel simplemente es. Y esa diferencia, tan sutil al principio, empieza a generar una tensión que nadie nombra, pero que está ahí, creciendo en lo invisible. Caín, como el primogénito, carga con algo que Abel nunca tendrá que cargar de la misma manera: la expectativa, la presión de ser el primero en todo, de abrir camino, de entender un mundo que aún no tiene reglas claras. Y aunque nadie se lo diga directamente, él lo siente. Lo percibe en cada mirada, en cada gesto, en cada momento en el que se espera algo de él. Abel, en cambio, parece moverse con una ligereza distinta, como si no estuviera atado a ese mismo peso, como si su existencia fuera más natural, más espontánea. Y aquí es donde empieza algo peligroso. No de forma violenta, no de manera explosiva, sino lenta, casi imperceptible. Porque las comparaciones no siempre nacen de palabras. A veces nacen del silencio, de lo que no se dice, de lo que se siente. Caín comienza a notar diferencias, pequeños detalles que se acumulan. Tal vez la forma en que Abel es observado, la manera en que su presencia genera una reacción distinta, o incluso la forma en que él mismo empieza a percibirse en contraste con su hermano. Este contraste entre Caín y Abel no es solo físico, no es solo circunstancial, es profundamente emocional y simbólico. Representa dos caminos, dos formas de existir, dos maneras de relacionarse con el mundo y con lo que vendrá después. Y lo más inquietante es que, en este punto de la historia, nada ha salido mal todavía. No hay conflicto abierto, no hay violencia, no hay ruptura, solo hay diferencia. Y a veces, eso es suficiente para que todo comience a cambiar. Abel crece con una sensibilidad distinta, con una conexión que parece más directa, más fluida. Hay algo en su forma de actuar que transmite entrega, una especie de armonía que contrasta con la intensidad interna de Caín. Y esto no convierte a uno en bueno y al otro en malo. Eso sería demasiado simple. Lo que hace es crear una tensión emocional compleja,
Una dinámica donde uno empieza a definirse en función del otro, donde la identidad deja de ser individual y comienza a construirse en comparación. Y es precisamente ahí donde la historia empieza a volverse incómoda, porque todos, en algún momento, hemos estado en uno de esos dos lugares. Hemos sido Caín, sintiendo que debemos demostrar algo, que necesitamos alcanzar un nivel, que hay una medida que cumplir. O hemos sido Abel, sin darnos cuenta de lo que generamos en los demás, simplemente por ser quienes somos. Y esta dualidad no es casual. Es el reflejo de algo mucho más profundo dentro de la naturaleza humana. A medida que pasan los días, que los años comienzan a tomar forma, esta diferencia no desaparece, se intensifica, pero no de una forma evidente. No hay discusiones abiertas, no hay enfrentamientos directos. Lo que hay es algo mucho más peligroso: acumulación. Pensamientos que no se dicen, emociones que no se expresan, miradas que duran un segundo más de lo necesario. Todo eso empieza a construir una base invisible sobre la cual, más adelante, se levantará algo mucho más oscuro. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento, porque esto es clave para entender todo lo que vendrá después. En Caín, película completa, la maldición eterna y el peso del primer pecado en 4K. No es el acto lo que define la tragedia, es el proceso. Es lo que se va formando poco a poco, sin ruido, sin aviso, hasta que ya es demasiado grande para ignorarlo. Ahora dime algo, y quiero que lo escribas en los comentarios para que podamos leer diferentes perspectivas. ¿Crees que Caín ya sentía algo desde este momento? ¿O todo comenzó mucho después? Puedes comentar exactamente esta frase: la envidia nace en silencio. O, si lo ves diferente, escribe: todo empezó después. Quiero leerte, porque lo que viene a continuación depende completamente de cómo interpretamos este momento inicial, donde todo parece tranquilo, pero nada lo está realmente. Y es justamente en ese punto, cuando esa diferencia ya existe, aunque nadie la haya nombrado, donde comienza a tomar forma la infancia de ambos. Una etapa que, vista desde fuera, podría parecer simple, incluso tranquila, pero que en realidad está cargada de pequeños momentos que van moldeando lo que cada uno llegará a ser. Porque la infancia de Caín y Abel no es solo un periodo de crecimiento, es el terreno donde se construyen las emociones que más adelante definirán sus decisiones, sus reacciones y finalmente su destino. Crecen bajo el mismo cielo, pisan la misma tierra, escuchan las mismas historias, pero no sienten de la misma manera. Y esa es la clave de todo. Porque no importa cuánto compartan en apariencia, lo que ocurre dentro de cada uno es completamente distinto. Caín empieza a mostrar una intensidad que no se puede ignorar. No es necesariamente negativa en este punto. No es oscuridad aún. Es una fuerza, una energía interna que lo impulsa a observar más, a cuestionar más, a sentir más profundamente cada cosa que ocurre a su alrededor. Hay una necesidad en él de entender, de medir, de comparar, aunque todavía no sepa exactamente qué está haciendo. Abel, en cambio, se mueve de otra forma. Hay una ligereza en su manera de existir, una especie de pureza que no parece forzada, que simplemente fluye. No busca competir, no parece preocupado por ocupar un lugar específico. Simplemente está presente. Y eso, aunque no lo parezca, genera un contraste cada vez más evidente. Porque mientras uno siente el peso de cada experiencia, el otro parece atravesarlas sin carga, sin conflicto interno. En los pequeños momentos del día a día es donde esto se vuelve más visible. Una mirada, una reacción, una forma de responder ante una situación. Caín observa, analiza, guarda. Abel actúa, responde, suelta. Y aunque ninguno de los dos es consciente de lo que esto significa en ese momento, esa diferencia comienza a construir una dinámica que va mucho más allá de la infancia. Porque cuando uno empieza a cargar más de lo que expresa y el otro expresa sin cargar, el equilibrio se rompe lentamente.
La construcción emocional de Caín es compleja. Cada experiencia deja una marca más profunda de lo que debería. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, todo se acumula. No hay explosiones, no hay confrontaciones abiertas, pero hay algo que crece en su interior. Una especie de tensión constante, como si siempre estuviera intentando alcanzar algo que no logra definir completamente. Y eso lo vuelve más intenso, más presente, pero también más vulnerable a aquello que no puede controlar. Abel, por otro lado, no parece registrar el mundo con la misma carga. Su pureza no es ignorancia, es una forma distinta de relacionarse con lo que lo rodea. Hay en él una tranquilidad que no necesita explicación, una conexión más directa con lo simple, con lo esencial. Y eso, sin que él lo busque, empieza a generar una especie de contraste que se vuelve imposible de ignorar para Caín. Porque cuando uno lucha internamente y el otro no, la comparación se vuelve inevitable. Y aquí es donde la historia empieza a profundizarse aún más. Porque esta infancia no está marcada por grandes eventos. Está marcada por la acumulación de pequeños detalles. Momentos que, vistos de forma aislada, no significan mucho, pero que juntos comienzan a formar algo más grande. Algo que no se ve, pero que se siente. Algo que no se dice, pero que está presente en cada interacción. Caín comienza a construir su identidad no solo por lo que es, sino por lo que percibe que no es en comparación con Abel. Y ese es un punto clave, porque cuando la identidad se forma desde la comparación, nunca es estable. Siempre depende de algo externo, de una referencia que no se puede controlar completamente. Y eso genera una inquietud constante, una sensación de estar siempre en movimiento, siempre buscando un equilibrio que nunca termina de llegar. Mientras tanto, Abel sigue creciendo dentro de su propia naturaleza, sin esa carga, sin esa tensión interna. Y eso no lo hace mejor, pero sí lo hace diferente. Y esa diferencia, que al inicio parecía sutil, ahora empieza a tener peso. Empieza a sentirse en el ambiente, en la forma en que ambos ocupan el espacio, en la manera en que se relacionan incluso sin palabras. Y es en este punto donde todo comienza a alinearse hacia algo más grande, porque la infancia no define el destino por sí sola, pero sí establece las bases sobre las cuales se tomarán decisiones cuando llegue el momento. Y aquí, esas bases ya están siendo construidas, capa por capa, emoción por emoción, silencio tras silencio. Lo más inquietante es que, desde fuera, nada parece estar mal. No hay señales evidentes de lo que está creciendo debajo de la superficie. Pero tú, que estás viendo esto, ya puedes empezar a notarlo. Ya puedes sentir que hay algo que no encaja del todo, algo que está tomando forma lentamente, sin prisa, pero sin detenerse. Y justo cuando esta dinámica parece estabilizarse, cuando ambos hermanos ya han desarrollado sus propias formas de existir dentro de ese mundo, es cuando el entorno empieza a exigir algo más de ellos, cuando ya no basta con simplemente crecer, cuando llega el momento de actuar, de elegir un camino, de definir quién es quién dentro de una realidad que comienza a volverse más exigente, más concreta. Y es ahí donde esta diferencia emocional dejará de ser solo interna, para empezar a manifestarse de una forma que cambiará todo. Y mientras esa tensión invisible seguía creciendo en silencio, casi imperceptible, la vida comenzó a empujar a ambos hacia caminos que, en ese momento, parecían naturales, pero que en realidad estaban marcando la primera gran división simbólica de la humanidad. No fue una elección anunciada. No hubo un momento exacto donde todo cambió de golpe. Fue algo gradual, orgánico, como si el propio mundo los estuviera separando poco a poco, llevándolos hacia destinos distintos, sin que ellos mismos entendieran completamente lo que eso significaba. Caín se inclinó hacia la tierra. Sus manos comenzaron a trabajar el suelo, a romperlo, a sembrarlo, a depender de él para sobrevivir. Se convirtió en agricultor,
en alguien que lucha contra la dureza del mundo físico, que necesita esfuerzo constante, paciencia, control. La tierra no responde de inmediato. Exige dedicación, exige disciplina, exige resistencia. Y en ese proceso, Caín no solo cultivaba alimentos, también cultivaba una relación directa con el esfuerzo, con la frustración, con la espera. Cada fruto que nacía era el resultado de trabajo duro, de sudor, de insistencia. Abel, en cambio, tomó un camino completamente distinto. Se convirtió en pastor. No trabajaba la tierra de la misma forma. Cuidaba de seres vivos. Se movía con ellos, los guiaba, los protegía. Su relación no era con algo que debía ser forzado a producir, sino con algo que ya tenía vida propia. Había una conexión más fluida, más dinámica, más natural. Mientras Caín enfrentaba la dureza del suelo, Abel se movía en un entorno más abierto, más libre, donde el control no era absoluto, pero la armonía parecía más presente. Y aquí es donde esta historia deja de ser simplemente una descripción de oficios, y se convierte en un símbolo poderoso dentro de esta narrativa de Caín, película completa, la maldición eterna y el peso del primer pecado en 4K, porque no estamos viendo solo a un agricultor y a un pastor. Estamos viendo dos formas de relacionarse con el mundo, dos maneras de existir, dos formas de entender el esfuerzo, el valor, el propósito. Caín representa el control, la construcción, la necesidad de transformar el entorno para obtener resultados. Abel representa la conexión, el cuidado, la relación con lo que ya existe. Y ninguna de estas formas es incorrecta por sí misma, pero juntas crean contraste. Y ese contraste, como vimos antes, no desaparece, se intensifica. Imagina por un momento lo que eso significa en el día a día. Caín, trabajando bajo el sol, enfrentando la incertidumbre de la tierra, dependiendo de factores que no siempre puede controlar. Días donde el esfuerzo no da resultado inmediato. Días donde el cansancio pesa más que la recompensa. Y luego, Abel, moviéndose con su rebaño, en un ritmo distinto, con otro tipo de desafíos, pero con una sensación de fluidez que desde fuera puede parecer más ligera, incluso más favorecida. Y aquí es donde la mente humana empieza a hacer lo que siempre hace: comparar, sin palabras, sin confrontación directa, pero constante. Porque cuando dos caminos son tan diferentes, es inevitable preguntarse cuál es mejor, cuál es más valorado, cuál tiene más sentido. Y aunque nadie lo diga en voz alta, esas preguntas empiezan a formar parte del pensamiento de Caín. La tierra, que debería ser su sustento, también se convierte en su carga, porque cada dificultad, cada retraso, cada resultado que no llega a tiempo, empieza a sentirse como algo personal, como si el esfuerzo no fuera suficiente, como si hubiera algo más allá de lo visible que influye en todo. Y mientras tanto, Abel continúa en su camino, sin necesariamente ser consciente del efecto que su forma de vivir puede generar en su hermano. Esta es la primera gran división. No es un conflicto abierto, es algo mucho más profundo. Es una separación de identidad. Es el momento donde ya no son solo hermanos, son opuestos. Y cuando dos opuestos conviven en el mismo espacio, bajo las mismas condiciones, la tensión no necesita ruido para existir. Solo necesita tiempo. Lo más inquietante de todo es que, desde fuera, nada parece estar mal. Todo funciona. Ambos cumplen su rol. Ambos sobreviven. Pero por dentro, algo ya comenzó a cambiar. Porque cuando una persona empieza a sentir que su camino es más difícil, más pesado, más exigente que el de otro, esa sensación no desaparece por sí sola. Se queda, crece, se transforma. Y en esta historia, ese crecimiento no es positivo, no es evolución, es acumulación. Cada día suma, cada experiencia se guarda, cada diferencia se registra. Y aunque todavía no hay un punto de ruptura, ya existe una base emocional que,
más adelante, va a ser imposible ignorar. Así es como Caín y Abel, sin darse cuenta, comenzaron a caminar en direcciones que no solo los separaban físicamente, sino emocional y simbólicamente. Y esa distancia, que empezó como algo pequeño, casi insignificante, está a punto de convertirse en el escenario perfecto para el siguiente momento clave de esta historia, donde el esfuerzo, la intención y la percepción finalmente serán puestos a prueba, y nada volverá a ser igual. Y es en medio de ese crecimiento silencioso, de esas diferencias que se van marcando sin necesidad de palabras, donde surge una idea que cambiaría por completo la dinámica entre los dos hermanos. La idea del sacrificio. No aparece como una imposición inmediata, no llega como una orden clara que cae del cielo, sino como una necesidad interna, como un impulso que nace de algo mucho más profundo, el deseo de agradar, de conectar, de ser visto por algo superior, en un mundo que todavía está aprendiendo a existir fuera del paraíso, donde cada día es una lucha por entender el sentido de la vida. La noción de ofrecer algo a Dios comienza a tomar forma. Este es un punto clave dentro de Caín, película completa, la maldición eterna y el peso del primer pecado en 4K. Porque aquí no estamos hablando solo de un acto simbólico. Estamos entrando en el nacimiento de algo que acompañará a la humanidad por generaciones. La fe, la devoción, la necesidad de dar algo a cambio de reconocimiento, de aprobación, de significado. Y aunque pueda parecer un gesto puro, casi inocente, también abre la puerta a algo mucho más complejo, la comparación espiritual. Caín, como agricultor, trabaja la tierra con esfuerzo. Cada fruto que obtiene viene de un proceso largo, de dedicación, de constancia. No hay nada fácil en lo que hace. Hay sudor, hay desgaste, hay paciencia. Y cuando decide ofrecer parte de su cosecha, no lo hace al azar. Lo hace como una extensión de sí mismo. Lo que presenta ante Dios no es solo alimento, es el resultado de su trabajo, de su disciplina, de su identidad. Es su forma de decir, esto soy yo. Y en ese gesto hay algo profundamente humano, algo que cualquiera puede entender. Abel, por su parte, también siente ese impulso de ofrecer, pero su relación con lo que tiene es distinta. Como pastor, su vínculo es con lo vivo, con el movimiento, con el cuidado constante de sus animales. Y cuando decide hacer su ofrenda, elige lo mejor, lo más valioso, lo más puro de su rebaño. No es una elección superficial, es una decisión cargada de intención. Abel no solo entrega algo, entrega lo que considera digno, lo que representa lo mejor que puede dar. Y aquí es donde la historia empieza a tensarse de una manera mucho más sutil, pero también mucho más peligrosa. Porque, aunque ambos están haciendo lo mismo en apariencia, no es exactamente lo mismo en esencia. Y esta diferencia, que podría parecer mínima, comienza a construir una línea invisible entre los dos. No es solo qué ofrecen, es cómo lo ofrecen, desde dónde lo hacen, con qué intención, con qué emoción detrás. Y este es el momento donde la fe deja de ser solo un acto externo y se convierte en algo interno, algo que no se puede fingir completamente, algo que refleja lo que realmente hay dentro. La idea de sacrificio introduce una nueva dimensión en sus vidas. Ya no se trata solo de sobrevivir, de trabajar, de existir. Ahora hay una búsqueda de conexión, de validación, de respuesta. Y en ese proceso, cada uno empieza a observar al otro de una manera distinta. Caín mira a Abel, y Abel mira a Caín. Y aunque no lo digan, ambos saben que están participando en algo que los pone, inevitablemente, en comparación. Este momento es fundamental, porque establece las bases de lo que vendrá después. La devoción, que debería ser un acto personal, íntimo, comienza a convertirse en algo que puede ser medido, percibido, incluso juzgado. Y ahí es donde el riesgo aparece, porque cuando la fe se mezcla con la necesidad de aprobación,
cuando el sacrificio se convierte en una forma de demostrar valor, entonces ya no es solo fe, es identidad, es ego, es expectativa. En este punto de la historia, todavía no hay rechazo, todavía no hay conflicto abierto, pero ya hay algo en movimiento, una tensión que crece lentamente, alimentada por la forma en que cada uno entiende su relación con Dios. Caín, con su esfuerzo, con su trabajo constante, con su necesidad de demostrar que lo que hace tiene valor. Abel, con su entrega, con su elección de lo mejor, con esa conexión que parece más directa, más fluida. Y aquí es donde todo empieza a volverse aún más delicado, porque cuando ambos presentan sus ofrendas, no solo están entregando algo físico, están exponiendo lo más profundo de sí mismos. Están diciendo, sin palabras, quiénes son, qué valoran, qué esperan. Y aunque el momento todavía no ha alcanzado su punto crítico, ya se puede sentir que algo está a punto de romperse. Porque la idea del sacrificio no solo conecta al ser humano con lo divino, también lo enfrenta consigo mismo. Y en ese enfrentamiento, en esa exposición silenciosa, comienza a formarse una pregunta que pronto se volverá imposible de ignorar. Una pregunta que no solo cambiará la vida de Caín y Abel, sino que marcará el inicio de una de las historias más oscuras y profundas jamás contadas. Y es justo en ese punto, cuando todo parecía estable en la superficie, cuando la rutina ya había tomado forma y cada uno había encontrado su lugar en ese mundo aún primitivo, que llega el momento que lo cambia todo. No con un estruendo, no con una señal evidente, sino con un gesto silencioso, casi imperceptible para quien no entiende lo que realmente está en juego. El momento decisivo no empieza como una tragedia, empieza como un acto de fe. Ambos hermanos, Caín y Abel, llegan al instante de presentar sus ofrendas. Y aquí es donde la historia de Caín, película completa, la maldición eterna y el peso del primer pecado en 4K, comienza a tensarse de una forma que ya no se puede ignorar. Porque esto no es solo un ritual, es una expresión de lo que cada uno lleva dentro. Es la materialización de su relación con lo divino, con el propósito, con aquello que no se ve, pero se siente. Caín, como agricultor, trae el fruto de la tierra, lo que ha cultivado con esfuerzo, con trabajo constante, con dedicación. Hay sudor en su ofrenda, hay tiempo invertido, hay disciplina. Pero también hay algo más, algo que no se ve a simple vista, tal vez rutina, tal vez obligación, tal vez una entrega que cumple con lo esperado, pero que no necesariamente nace de lo más profundo. Y esto no es evidente, no es algo que se diga en voz alta, pero está ahí, escondido entre lo que ofrece. Abel, por su parte, presenta lo mejor de su rebaño. No cualquier animal, no lo que sobra, no lo que es conveniente, sino lo primero, lo más valioso, lo que representa una elección consciente. Y aquí es donde el contraste entre ambos se vuelve imposible de ignorar. No es una cuestión de profesión, no es agricultor contra pastor, es intención contra intención. Es la diferencia entre dar y entregarse. Y entonces ocurre, ese instante que no tiene vuelta atrás. Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín. No hay explicación larga, no hay debate, no hay una escena dramática en apariencia. Es un gesto, pero ese gesto cae con el peso de una sentencia, porque para Caín, ese momento no es solo rechazo, es exposición. Es como si, de repente, todo lo que hay dentro de él quedara al descubierto, como si aquello que él mismo no había querido enfrentar, ahora estuviera frente a él, imposible de ignorar. Imagina ese silencio, ese segundo exacto en el que Caín entiende lo que acaba de pasar. No hay palabras, pero lo dice todo. Y en ese silencio, algo comienza a romperse. No de inmediato, no de forma explosiva, pero sí de manera irreversible. Porque el problema no es solo que Abel haya sido aceptado,
es lo que eso significa para Caín. Es la comparación hecha realidad. Es la confirmación de una diferencia que antes era sutil, pero que ahora se vuelve evidente, casi insoportable. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. Porque este momento, aunque antiguo, aunque envuelto en simbolismo, toca algo muy actual, muy real. Ese instante en el que alguien da lo mejor de sí, y aún así no es suficiente. Ese momento en el que ves a otro ser reconocido, aceptado, valorado, mientras tú quedas en segundo plano. Y lo más peligroso de todo, es lo que decides hacer con esa emoción. Caín no reacciona de inmediato, y eso es lo que lo hace aún más inquietante. No hay gritos, no hay violencia instantánea. Lo que hay es una reacción interna. Su rostro cambia, su mirada se endurece, su postura se cierra. Es como si todo su ser comenzara a girar hacia adentro, atrapado en un pensamiento que crece, que se repite, que se alimenta solo. Y en ese proceso, la realidad empieza a distorsionarse, porque cuando el rechazo no se entiende, se interpreta. Y cuando se interpreta desde el dolor, desde el orgullo herido, desde la comparación, se convierte en algo mucho más grande de lo que realmente es. Caín no ve solo una ofrenda rechazada, ve una injusticia, ve una diferencia que no logra aceptar, ve algo que en su mente no debería haber ocurrido. Y mientras tanto, Abel no hace nada. Y eso también es importante, porque no hay provocación, no hay burla, no hay superioridad. Solo hay aceptación. Y a veces, eso es suficiente para intensificar aún más el conflicto en quien no logra entenderlo. Porque el problema ya no está afuera, está completamente dentro de Caín. Este es el punto exacto donde la historia cruza una línea invisible, donde deja de ser solo una narrativa de dos hermanos y se convierte en un estudio profundo sobre el alma humana, sobre cómo una emoción mal gestionada puede crecer hasta ocuparlo todo, sobre cómo un solo momento puede redefinir la percepción, la identidad, el destino. Y lo más inquietante es que, en este instante, todavía hay oportunidad. Todavía no ha ocurrido lo peor. Todavía hay espacio para elegir diferente. Pero ese espacio es frágil y se está cerrando poco a poco, mientras Caín permanece en silencio, mirando lo que acaba de pasar, intentando comprender, o tal vez justificando lo que empieza a sentir, mientras algo dentro de él comienza a tomar forma, algo que aún no tiene nombre claro, pero que ya está creciendo. Y es en ese punto, casi imperceptible, donde algo empieza a cambiar dentro de Caín. Algo que no se ve a simple vista, algo que no hace ruido al principio, pero que crece, lento, constante, como una sombra que se extiende sin que nadie lo note. Porque no fue en el campo, no fue en el momento del crimen, fue mucho antes. Fue en el instante exacto en el que Caín sintió que algo dentro de él ya no estaba en equilibrio. Imagina la escena, el aire pesado, el silencio casi incómodo, el eco de una decisión divina que aún resuena en su mente. Abel, aceptado. Él, rechazado. No hubo gritos, no hubo una explosión inmediata, solo ese silencio que pesa más que cualquier palabra. Y en ese silencio, la mente de Caín comienza a llenarse de preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Qué hice mal? ¿Acaso no fue suficiente? ¿Acaso yo no soy suficiente? Y ahí está el primer error. La comparación. Porque la envidia no nace como un monstruo, nace como una duda pequeña, casi insignificante, pero profundamente peligrosa. Y cuanto más tiempo permanece en la mente, más fuerte se vuelve. Caín empieza a observar a Abel de una forma distinta. Ya no es solo su hermano. Ahora es el reflejo constante de su propia frustración. Cada gesto de Abel, cada mirada, cada respiración, todo empieza a molestarle, aunque Abel no haya hecho absolutamente nada.
Ese es el punto donde la historia se vuelve inquietante, porque no hay un villano claro. Abel no provoca, Abel no desafía, Abel simplemente es, y eso es suficiente para que Caín se quiebre por dentro. El rostro de Caín cambia, no de forma evidente, no de manera exagerada, pero hay algo en su mirada que ya no es el mismo. Sus ojos se vuelven más pesados, más oscuros, como si estuviera cargando un pensamiento que no puede soltar. Su cuerpo está ahí, pero su mente ya está en otro lugar, atrapada en un bucle constante de comparación, rechazo y orgullo herido. Y cuanto más piensa, más crece esa sensación. La envidia es silenciosa, pero es persistente. No necesita razones lógicas, no necesita hechos concretos. Se alimenta de percepciones, de emociones mal interpretadas, de heridas invisibles. Y Caín comienza a alimentar esa emoción sin darse cuenta. Cada segundo que pasa en silencio, cada momento en el que revive lo ocurrido, es como añadir más leña a un fuego que aún no ha estallado, pero que inevitablemente lo hará. Ahora quiero que te detengas un momento, porque esto es importante. No mires a Caín como alguien distante, míralo como un espejo incómodo, porque todos, en algún momento, hemos sentido algo parecido. Esa incomodidad cuando alguien cercano recibe algo que nosotros deseábamos. Ese pensamiento fugaz que aparece y que rápidamente intentamos ignorar. Pero Caín no lo ignora. Caín lo deja crecer. Y ahí es donde todo comienza a torcerse. El silencio se convierte en aislamiento. La mirada se convierte en juicio. La emoción se convierte en intención. Y sin que nadie lo diga en voz alta, ya no estamos viendo a un hombre en paz. Estamos viendo a alguien que está empezando a romperse desde dentro. Lo más perturbador es que nadie más parece notarlo. El mundo sigue igual. El viento sigue soplando. La tierra sigue dando frutos. Abel sigue viviendo sin sospechar absolutamente nada. Pero dentro de Caín hay una tormenta formándose. Una tormenta que no necesita ruido externo, porque todo el caos está ocurriendo dentro de su mente. Y cuanto más crece esa tormenta, más difícil se vuelve controlarla, porque llega un punto en el que la envidia deja de ser una emoción y se convierte en una lente. Todo lo que Caín ve ahora pasa por ese filtro. Todo se distorsiona. Todo se interpreta desde el dolor, desde el orgullo herido, desde la necesidad de encontrar una explicación que justifique lo que siente. Y cuando el ser humano empieza a justificar lo que siente, incluso lo más oscuro, es cuando realmente el peligro comienza. Fíjate bien en esto, porque aquí está el verdadero giro de la historia. No es el acto, es el proceso. No es el momento del crimen, es todo lo que ocurre antes. Es ese crecimiento invisible, esa transformación silenciosa que nadie detiene. Caín aún no ha hecho nada, pero dentro de él ya ha cruzado una línea. Y ahora te pregunto algo, y quiero que seas completamente honesto. ¿En qué momento crees que alguien deja de ser inocente? ¿Cuando actúa o cuando ya lo ha decidido en su mente? Escribe en los comentarios la frase, todo empieza en la mente, si crees que el verdadero peligro nace antes de cualquier acción. O escribe, el acto lo cambia todo, si piensas que la línea solo se cruza en el momento final. También quiero que me digas, ¿crees que Caín aún podía detenerse en este punto? ¿O ya era demasiado tarde? Y es justo en ese punto, cuando la tormenta dentro de Caín ya no es solo una emoción pasajera, sino una presencia constante, cuando algo inesperado ocurre, algo que rompe el silencio, algo que atraviesa directamente esa oscuridad que él intenta ocultar incluso de sí mismo. No es un sonido cualquiera, no es un pensamiento más, es una advertencia, clara, directa, innegable, como si el propio universo se inclinara hacia él para detener lo inevitable. Dios le habla, no desde la distancia, no como una figura lejana e inalcanzable, sino de una forma íntima, casi incómoda,
como si conociera cada rincón de su mente, cada pensamiento que Caín ha intentado esconder. Y ahí está lo inquietante. Caín no es ignorado, no es abandonado a su destino sin más. Al contrario, es confrontado, es visto, es entendido. Y aún así, está al borde de caer. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? La pregunta no es acusación, es revelación. Porque en ese momento, Caín se ve obligado a enfrentarse a algo que hasta ahora solo había sentido: su propio estado interno. Ya no puede fingir que todo está bien. Ya no puede esconderse detrás del silencio. Su rostro lo delata. Su postura lo delata. Su alma lo delata. Y entonces llega la frase que lo cambia todo. Una frase que atraviesa el tiempo, que no pertenece solo a esta historia, sino a cada ser humano que alguna vez ha estado al borde de tomar una mala decisión. El pecado está a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Detente un segundo, porque esta no es una frase cualquiera, es una advertencia brutalmente honesta. El pecado no es presentado como algo lejano, como algo abstracto, es algo cercano. Está a la puerta, no ha entrado todavía, pero está ahí, esperando, observando, respirando casi al mismo ritmo que Caín. Y lo más inquietante es que no entra por la fuerza. El pecado espera. Esa es la parte que muchos no quieren ver. No hay imposición, no hay control absoluto, hay una elección. Siempre hay una elección. Y Dios no le dice a Caín que no puede caer, le dice que puede dominarlo. Eso significa que, en este preciso instante, antes de que todo ocurra, aún hay control, aún hay posibilidad de detenerse, aún hay una línea que no ha sido cruzada. Pero también significa algo mucho más incómodo, que si Caín decide avanzar, será completamente consciente de lo que está haciendo. Y aquí es donde la tensión se vuelve insoportable, porque ahora Caín no solo siente envidia, ahora sabe lo que está en juego. Ahora entiende que hay algo dentro de él que puede destruirlo todo. Ya no es ignorancia, ya no es impulso ciego, es conciencia, es lucidez. Es ese momento en el que sabes exactamente lo que está mal, y aún así, una parte de ti quiere hacerlo. Su respiración cambia, su mirada se endurece, no porque no entienda, sino porque entender no siempre es suficiente para detener lo que sentimos. Y ese es uno de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Podemos reconocer el peligro, podemos escuchar la advertencia, podemos incluso temer las consecuencias, y aún así, avanzar. El silencio vuelve, pero ya no es el mismo silencio de antes. Ahora es un silencio cargado de significado, un silencio donde las palabras de Dios siguen resonando como un eco imposible de apagar. Está a la puerta, una y otra vez, como si cada latido del corazón de Caín repitiera esa advertencia. Y sin embargo, algo dentro de él resiste, porque aceptar esa advertencia implicaría algo que su orgullo no está dispuesto a hacer. Implicaría reconocer que el problema no está fuera, está dentro de él. No es Abel, no es la ofrenda, no es la decisión divina. Es él, es su reacción, es su incapacidad de procesar el rechazo sin convertirlo en resentimiento. Y eso es lo que realmente lo quiebra, porque es mucho más fácil culpar que transformarse. Y en ese instante, mientras la advertencia aún está fresca, mientras la puerta aún no ha sido abierta, Caín se encuentra en el punto más crítico de toda esta historia. No el momento del acto, sino el momento de la decisión interna. Ese segundo invisible donde todo puede cambiar, o donde todo puede perderse para siempre. Y lo más perturbador es que, desde fuera, nada ha ocurrido todavía. No hay sangre, no hay violencia, no hay crimen, solo un hombre, de pie, en silencio, con una advertencia clara resonando en su mente, y una puerta que sigue cerrada, pero no por mucho tiempo,
Y en ese instante, en el que la envidia ya ha echado raíces profundas dentro de Caín, comienza algo todavía más peligroso: el conflicto interno. No es un grito, no es una explosión, es una batalla silenciosa, constante, agotadora. Es como si dos voces hubieran despertado dentro de él, y ninguna estuviera dispuesta a ceder. Una le susurra que se detenga, que aún hay tiempo, que ese sentimiento no tiene por qué definirlo. Mientras la otra, más oscura, más persistente, empieza a justificar cada pensamiento, cada emoción, cada impulso que nace desde ese orgullo herido. Imagina esa tensión. Caín despierta, camina, respira, pero ya no está en paz. Todo lo que hace está contaminado por ese conflicto invisible. Ya no hay claridad en su mente. Todo se vuelve denso, pesado, confuso. Y lo más inquietante es que este tipo de lucha no deja marcas visibles. Nadie puede verla. Nadie puede detenerla desde afuera. Es una guerra que ocurre completamente dentro de él, donde cada pensamiento se convierte en un campo de batalla. Por un lado está la razón, recordándole que Abel es su hermano, que no ha hecho nada malo, que no es el enemigo. Pero por el otro lado está la emoción. Y las emociones, cuando no se controlan, no siguen lógica, siguen impulso. Y ese impulso empieza a tomar forma, a volverse más claro, más peligroso. Ya no es solo incomodidad, ahora es irritación. Ya no es solo irritación, ahora es rechazo. Y ese rechazo, poco a poco, empieza a transformarse en algo mucho más oscuro. Este es el punto exacto donde la historia se vuelve profundamente humana, porque no estamos viendo a un villano actuar, estamos viendo a un hombre decidir. Y esa decisión no ocurre en un segundo, ocurre en cada pensamiento repetido, en cada emoción que se permite crecer, en cada momento en el que Caín elige no confrontar lo que está sintiendo. Porque sí, hay un momento en el que él podría detenerse. Hay un instante en el que podría cuestionarse, respirar, alejarse, pero no lo hace. Y no lo hace porque enfrentar lo que siente sería reconocer algo que duele aún más, que el problema no está afuera, está dentro de él. Y eso es algo que muchos evitan. Así que en lugar de enfrentar esa verdad, Caín empieza a construir otra narrativa. Una donde él no es responsable de lo que siente. Una donde todo lo que ocurre tiene una justificación externa. Y ahí es donde la mente empieza a jugar el papel más peligroso de todos. El de crear excusas que hacen que lo incorrecto parezca comprensible. Cada vez que piensa en Abel, esa voz interna se hace más fuerte. No es justo. Él no lo merece. Yo debería estar en su lugar. Y esas frases, repetidas una y otra vez, comienzan a moldear su percepción de la realidad. Ya no ve a Abel como su hermano, lo ve como la razón de su dolor. Y cuando alguien se convierte en la razón de tu dolor, la mente empieza a aceptar ideas que antes eran impensables. El conflicto se intensifica. Ya no es solo una lucha entre hacer lo correcto o lo incorrecto. Es una lucha por identidad. Caín ya no solo está lidiando con lo que siente, está empezando a definirse a partir de ello, y eso es lo que lo acerca cada vez más al punto sin retorno. Porque dominar una emoción requiere fuerza, pero ceder ante ella es fácil, es inmediato, es casi automático. Y cuanto más tiempo pasa sin que Caín enfrente lo que está ocurriendo dentro de él, más fácil se vuelve dejarse llevar. Su respiración cambia, su mirada se endurece, sus pensamientos se vuelven más rápidos, más intensos, más difíciles de controlar. Es como si su mente estuviera perdiendo el equilibrio, inclinándose cada vez más hacia ese lado oscuro que ya no parece tan lejano como antes. Y aquí es donde tienes que prestar mucha atención, porque este momento lo cambia todo, aunque aún no haya sucedido nada externo. Este es el punto donde el ser humano decide quién quiere ser, incluso si esa decisión nunca se dice en voz alta. Caín está en ese punto,
entre dominar o ceder, entre detenerse o avanzar, entre escuchar esa voz que aún intenta salvarlo, o entregarse por completo a la emoción que lo está consumiendo. Y lo más inquietante es que esta decisión no se toma una sola vez. Se toma constantemente, en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada mirada que lanza hacia Abel sin que él lo note. Es un proceso repetitivo, casi hipnótico, donde cada repetición lo empuja un poco más cerca del abismo. El tiempo pasa, pero dentro de Caín, todo se acelera. Y aunque desde afuera todo parece tranquilo, dentro de él ya no queda paz. Solo queda tensión, presión, una acumulación de emociones que no han sido liberadas, que no han sido comprendidas, que no han sido detenidas. Y cuando una mente llega a ese punto, cuando el conflicto interno no se resuelve, siempre busca una salida, una forma de liberar todo lo que se ha acumulado, una forma de silenciar el ruido, una forma de terminar con esa batalla interna, sin importar el costo. Y en ese punto, cuando la tormenta dentro de Caín ya no es solo una emoción, sino una intención que comienza a tomar forma, todo se vuelve más denso, más lento, más peligroso. Porque ahora ya no estamos hablando solo de lo que siente, sino de lo que está a punto de hacer. Y hay algo inquietante en esto. No hay prisa. No hay caos externo. Todo ocurre con una calma que resulta casi perturbadora, como si el mundo mismo no supiera que está a segundos de presenciar el primer quiebre irreversible de la humanidad. Caín observa a Abel desde la distancia, no con odio visible, no con rabia descontrolada, sino con una serenidad fría, calculada, que da mucho más miedo que cualquier explosión. Esa calma no es paz, es decisión. Es el tipo de silencio que aparece cuando alguien ya ha cruzado el límite dentro de su propia mente. Y lo más escalofriante es que Abel no percibe nada. No hay señales evidentes, no hay advertencias claras. Solo su hermano, el mismo de siempre, con una mirada que, para él, aún es familiar. El campo, ese lugar abierto, aparentemente inofensivo, comienza a adquirir otro significado. Ya no es solo tierra y horizonte. Ahora es escenario. Es el punto exacto donde todo lo que ha estado creciendo dentro de Caín puede finalmente manifestarse. Y eso es lo que hace este momento tan poderoso en una narrativa como Caín, película completa, la maldición eterna y el peso del primer pecado en 4K. No es la acción en sí, es la construcción de ese instante previo, donde cada paso, cada respiración, cada palabra tiene un peso invisible. Entonces ocurre el convite. No es agresivo, no es extraño, no hay nada que haga sospechar. Caín se acerca, tal vez con una voz baja, controlada, casi neutral, y propone algo simple: ir al campo, un gesto cotidiano, una invitación que, en cualquier otro contexto, sería completamente normal. Y ahí está el verdadero peligro, en lo normal que parece todo. Porque el mal, en su forma más pura, no siempre se presenta como algo evidente. A veces se disfraza de rutina, de cercanía, de confianza. Abel acepta, y en ese momento, sin saberlo, cruza una línea invisible. Empiezan a caminar juntos. Dos hermanos, dos historias que crecieron bajo el mismo origen, pero que ahora avanzan hacia destinos completamente opuestos. El sonido de sus pasos sobre la tierra seca rompe el silencio de forma intermitente, como si cada pisada marcara una cuenta regresiva que ninguno de los dos está escuchando de la misma manera. Para Abel es solo un día más. Para Caín es el día. La tensión crece en lo que no se dice, en las pausas entre palabras, en las miradas que duran un segundo más de lo normal. Caín observa cada movimiento de Abel, cómo respira, cómo camina, cómo baja la guardia completamente. Y eso, en lugar de detenerlo, parece reforzar algo dentro de él. Porque cuando la mente ya ha justificado una acción,
Todo lo demás se convierte en confirmación. El viento pasa entre ellos, moviendo levemente el entorno, pero no logra romper ese peso invisible que se instala en el aire. Es como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento, como si todo supiera, menos Abel. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más incómoda, porque Caín podría detenerse. Todavía hay espacio para cambiar. Todavía hay segundos en los que podría romper ese ciclo, dar media vuelta, decir cualquier cosa, pero no lo hace. Y no lo hace porque, en su mente, esto ya no es un impulso. Es una decisión que ha ido construyendo paso a paso, pensamiento tras pensamiento. Cada metro que avanzan hacia el campo es un metro más lejos de la inocencia. No solo de Abel, sino de la humanidad entera. Caín no habla mucho, y cuando lo hace, sus palabras son cortas, medidas, casi vacías. Pero su mente está en constante movimiento, recordando, comparando, justificando, alimentando esa narrativa interna donde él no es el culpable, donde él es la consecuencia de algo mayor. Y ese tipo de pensamiento es lo que convierte una emoción en un acto irreversible. Abel, por otro lado, sigue sin sospechar. Y esa confianza absoluta, esa falta de defensa, es lo que hace que este momento sea tan profundamente perturbador. Porque no hay lucha aún, no hay resistencia, solo una entrega total a una situación que parece completamente segura. El campo finalmente se abre frente a ellos, amplio, silencioso, aislado, sin testigos. Y ahí, justo ahí, donde ya no hay interrupciones, donde el mundo parece haberse detenido para observar en silencio, Caín se detiene, no de golpe, sino de forma sutil, como si todo su cuerpo hubiera llegado exactamente al lugar que su mente eligió desde el principio. Y en ese instante suspendido, donde el tiempo parece estirarse, donde el aire se vuelve más denso, donde cada latido pesa más que el anterior, algo dentro de Caín termina de encajar. Porque ya no hay más excusas, ya no hay más distracciones. Solo él, su decisión y su hermano, completamente ajeno a lo que está a punto de ocurrir. Y entonces ocurre, no como un estallido repentino lleno de gritos, sino como una ruptura seca, irreversible, casi silenciosa, como si el mundo contuviera el aliento por un instante que jamás volvería a repetirse igual. El campo está quieto, el aire inmóvil, y en ese espacio donde antes solo existía vida, ahora hay una tensión densa que se puede sentir, como si la propia tierra presintiera lo que está a punto de suceder. Caín y Abel están frente a frente, dos hermanos, dos caminos, dos destinos que hasta hace poco compartían el mismo origen, pero que ahora están separados por algo mucho más profundo que cualquier palabra. No hay advertencias en voz alta, no hay intervención visible, solo ese instante suspendido, donde todo depende de una decisión. Y Caín ya no está luchando contra su emoción, ya no está dudando. Todo lo que antes era conflicto interno, ahora se ha transformado en una dirección clara, fría, inevitable. Su mirada ya no busca respuestas, busca ejecución. Y eso es lo más perturbador de todo. Porque cuando alguien deja de cuestionarse, deja también de detenerse. El primer movimiento no es heroico, no es grandioso, es torpe, cargado de tensión, lleno de una fuerza que no sabe exactamente cómo expresarse. Pero es suficiente. Suficiente para romper lo que nunca antes había sido roto. Suficiente para cruzar la línea que jamás había sido cruzada por manos humanas. Y en ese momento, el mundo cambia. El sonido no es solo físico, es simbólico. Es el eco del primer acto de violencia consciente. El instante exacto en el que la humanidad descubre que puede destruirse a sí misma. Abel cae. Y no hay duda, no hay ambigüedad. Lo que acaba de ocurrir no tiene vuelta atrás. No es un accidente, no es una reacción impulsiva momentánea. Es la culminación de todo lo que creció en silencio dentro de Caín. Y lo más inquietante llega justo después.
El silencio. Un silencio mucho más pesado que el anterior. Porque ahora ya no es anticipación, es consecuencia. Caín permanece allí, respirando, mirando, pero no con alivio, no con victoria, sino con algo que ni siquiera él puede nombrar todavía. Porque cuando el acto finalmente ocurre, cuando la emoción se convierte en acción, la mente no siempre está preparada para lo que viene después. La realidad golpea sin avisar. La tierra, manchada. El cuerpo, inmóvil. El tiempo, detenido. Y en ese instante, Caín se enfrenta por primera vez a algo que nunca había experimentado: el peso real de lo irreversible. Porque hasta ese momento, todo podía quedarse en pensamientos, en emociones, en posibilidades. Pero ahora no. Ahora hay una marca en la realidad. Una marca que no se borra, que no se puede negar, que no se puede deshacer. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque el verdadero impacto del primer asesinato no está solo en la muerte de Abel. Está en lo que nace dentro de Caín justo después. Una sensación que no es alivio, que no es satisfacción. Es algo más profundo, más incómodo, más perturbador. Es la conciencia. Porque en ese momento, Caín entiende, aunque sea de forma confusa, que ha hecho algo que va más allá de cualquier emoción que lo llevó hasta ahí. Ya no es solo ira, ya no es solo envidia, ahora es culpa. Una culpa que no se grita, que no se expresa en palabras, pero que empieza a instalarse en su interior como una presencia constante, imposible de ignorar. Y fíjate bien en esto, porque es clave para entender todo lo que viene después. El acto termina en segundos, pero sus consecuencias no. El primer asesinato de la humanidad no es solo un evento, es un punto de no retorno. Es el momento exacto en el que la historia humana se divide en un antes y un después. Antes, no existía esto. Después, ya no puede dejar de existir. Caín no corre de inmediato, no grita, no entra en pánico como podríamos imaginar. Se queda, y eso lo hace aún más inquietante. Porque quedarse significa enfrentarse, aunque sea por un instante, a lo que acaba de hacer. Significa mirar la realidad sin filtros, sin excusas, sin justificaciones inmediatas. Y en ese breve pero eterno momento, algo dentro de él cambia para siempre. No de forma visible, no de forma dramática, pero irreversible. Porque una vez que el ser humano cruza ese límite, ya no vuelve a ser el mismo. Y mientras el viento vuelve lentamente a moverse, como si el mundo intentara seguir su curso, hay algo que ha quedado marcado para siempre en ese lugar. Algo que no se ve, pero que permanece, como una herida abierta en la historia de la humanidad, como el eco de una decisión que todavía resuena mucho más allá de ese instante. Y es aquí, justo aquí, donde empieza lo verdaderamente inquietante. Porque lo que viene después no es solo un castigo, no es solo una reacción. Es el enfrentamiento directo entre Caín y la verdad de lo que ha hecho. Una verdad que no puede esconderse, que no puede enterrarse, y que está a punto de tomar forma de una manera que cambiará su destino para siempre. El golpe ya había sido dado, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No hubo un grito que rompiera el cielo. No hubo un trueno que anunciara lo que acababa de ocurrir. Solo silencio. Un silencio tan profundo, tan pesado, que parecía absorber incluso el sonido de la respiración de Caín. La tierra, que hasta ese momento había sido testigo de la vida, ahora recibía algo que nunca antes había sentido: la sangre derramada por la mano del hombre. Y en ese instante, algo invisible cambió para siempre. Caín se quedó inmóvil. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Sus manos, esas manos que momentos antes habían sido herramientas de trabajo, ahora estaban marcadas por algo que no podía borrar. Y aunque no lo supiera aún con claridad, ese sería el momento exacto en que su vida dejaría de pertenecerle.
porque hay decisiones que no terminan cuando se ejecutan. Comienzan ahí. A su alrededor, la naturaleza parecía observar en un silencio inquietante. El viento dejó de soplar con la misma suavidad. Los sonidos habituales, los pequeños movimientos de la vida, todo parecía haberse retraído. No era un silencio vacío, era un silencio que acusaba, que presionaba, que envolvía. Como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración ante lo que acababa de presenciar. Y Caín lo sentía. Lo sentía en la piel, en los huesos, en algo más profundo que no podía explicar. Miró a su hermano, o lo que quedaba de ese vínculo que alguna vez fue compartido. Y por primera vez, la realidad empezó a asentarse lentamente en su mente. No como un golpe inmediato, sino como un veneno que se extiende poco a poco. La ira que lo había consumido segundos antes comenzaba a desvanecerse, dejando espacio a algo mucho más perturbador: la conciencia. Ese momento en el que el impulso desaparece, y lo único que queda es el peso de lo que ya no puede deshacerse. ¿Te imaginas ese instante? No el acto, sino lo que viene después. Ese segundo en el que todo se enfría, en el que la emoción se apaga y la mente empieza a reconstruir lo ocurrido. Ese es el verdadero punto de quiebre, porque no es la violencia lo que destruye primero, es la comprensión de lo que hiciste. Y Caín estaba entrando exactamente ahí, en ese territorio desconocido donde no hay guía, donde no hay precedente, donde nadie antes había sentido algo así. Sus pensamientos comenzaron a desordenarse. Intentaba justificarse, intentaba encontrar una razón que calmara lo que empezaba a crecer dentro de él. Pero no había respuesta suficiente, porque cuando cruzas ciertos límites, no hay argumento que alivie el peso. Y ese peso ya estaba ahí, instalándose en su interior como una sombra que no iba a desaparecer. No importaba cuánto intentara ignorarlo, no importaba cuánto tratara de convencerse. Algo dentro de él ya sabía la verdad. La tierra bajo sus pies ya no era la misma. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el suelo mismo rechazara su presencia. Y aunque nadie más estuviera allí para verlo, para señalarlo, para acusarlo, la sensación de ser observado era inevitable. No por ojos humanos, sino por algo más grande, algo que no necesitaba palabras para juzgar. El silencio seguía creciendo, y en ese silencio, los pensamientos se vuelven más fuertes. Las imágenes regresan una y otra vez. El momento exacto, el movimiento, la mirada. Todo se repite. Y no importa cuánto intentes apartarlo, vuelve, porque la mente no olvida lo que el alma no puede aceptar. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque deja de ser solo sobre Caín. ¿Cuántas veces el ser humano actúa impulsado por algo momentáneo y solo después entiende la magnitud de sus actos? ¿Cuántas decisiones se toman en segundos, pero sus consecuencias duran toda la vida? Ese es el verdadero peso del primer pecado. No el acto en sí, sino lo que viene después, lo que se queda, lo que no se puede borrar. Caín comenzó a sentir algo que nunca antes había experimentado: la soledad absoluta. No la soledad física, sino esa que aparece cuando te das cuenta de que ya no puedes volver atrás, cuando entiendes que hay una versión de ti que ya no existe y otra que no sabes cómo enfrentar. Ese vacío, ese silencio interno, es donde empieza la verdadera condena. Y lo más inquietante es que aún no había juicio. Nadie lo había confrontado. Nadie le había hablado. Y aún así, el castigo ya había comenzado dentro de él. Porque hay culpas que no necesitan ser impuestas. Nacen solas, crecen solas y consumen desde adentro. Mientras el tiempo parecía avanzar de forma extraña, casi irreal, Caín se encontraba atrapado entre lo que hizo y lo que no podía cambiar. Cada segundo se sentía más largo, más pesado, y en ese espacio, donde el mundo exterior calla, la mente se vuelve el peor enemigo. Ahora quiero que te detengas un segundo y te involucres de verdad en esta historia.
Escribe en los comentarios una sola palabra: silencio. Si alguna vez sentiste ese momento en el que algo ya no tiene vuelta atrás. Y si quieres ir más profundo, respóndeme esto. ¿Crees que el verdadero castigo de Caín empezó después del acto? ¿O ya estaba dentro de él antes de hacerlo? Y es en ese punto, cuando el silencio ya no es solo externo, sino interno, cuando algo rompe esa quietud de forma inevitable. No es un sonido como los demás. No viene del viento ni de la tierra. Viene de algo mucho más profundo, algo que no se puede ignorar. Es la presencia. Es el momento en que la verdad, aunque no haya sido dicha en voz alta, exige ser enfrentada. Porque después del acto, después del silencio, siempre llega el juicio. Caín aún estaba atrapado en su propio laberinto mental cuando la pregunta aparece, no como una acusación directa, sino como algo mucho más inquietante. Una pregunta simple, casi inocente en apariencia, pero con un peso imposible de esquivar. ¿Dónde está tu hermano? Y en ese instante, todo se detiene otra vez. No porque el mundo haya cambiado, sino porque Caín entiende que ya no está solo con lo que hizo. Ahora tiene que responder. Y aquí es donde la historia alcanza un nivel aún más profundo, porque no se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que Caín decide hacer con eso. La pregunta no busca información, busca verdad. Y Caín lo sabe, lo siente, lo percibe en ese espacio invisible donde no hay forma de esconderse. Porque puedes huir de otros, pero no puedes huir de aquello que lo ve todo. Su mente se acelera, los pensamientos chocan entre sí. La posibilidad de confesar, de admitir lo ocurrido, aparece, pero dura apenas un instante, porque junto a ella viene algo más fuerte, el miedo. No un miedo físico, sino un miedo más complejo, más humano. El miedo a enfrentar las consecuencias, el miedo a aceptar lo que ya se convirtió en parte de él. Y entonces sucede. Caín responde, pero no responde con la verdad, responde con evasión. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y en esa frase, aparentemente simple, se revela algo mucho más grande que una mentira. Se revela una ruptura, porque no es solo que Caín mienta, es que decide separarse completamente de la responsabilidad. Decide cortar el vínculo no solo con su hermano, sino con la verdad misma. Este es uno de los momentos más perturbadores de toda la historia, porque aquí no hay impulso, no hay ira descontrolada, hay elección consciente. Caín ya no está dominado por la emoción del momento. Ahora está tomando decisiones con claridad. Y aún así, elige mentir, elige ocultar, elige negar. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El primer pecado no terminó con el acto de violencia, continuó con la negación. Porque cuando alguien es capaz de mentir frente a la verdad absoluta, está dando un paso aún más profundo hacia la oscuridad. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, tan incómoda, tan cercana. La pregunta sigue resonando. No necesita repetirse en voz alta. Ya está dentro de él. Cada palabra que dijo, cada intento de escapar, solo refuerza lo inevitable, porque no hay respuesta que pueda cambiar lo que ya ocurrió. No hay excusa que pueda cubrir lo que la realidad ya ha marcado. Y sin embargo, Caín intenta sostener su mentira. Intenta mantenerse firme en una narrativa que sabe que no es real. ¿Por qué? Porque aceptar la verdad significaría enfrentarse completamente a sí mismo. Y ese es quizás el mayor miedo del ser humano. Verse sin filtros, sin justificaciones, sin escape. La tensión en este momento no viene de lo que va a pasar. Viene de lo que ya se sabe. Es ese tipo de tensión que no necesita gritos, que no necesita movimiento, porque todo ocurre dentro, en la mente, en la conciencia, en ese espacio donde cada pensamiento se vuelve más pesado que el anterior. Y aquí es donde el juicio deja de ser externo y empieza a tomar forma interna.
Porque aunque Caín haya intentado mentir, aunque haya tratado de esquivar la verdad, algo dentro de él ya ha empezado a juzgarlo. Y ese juicio es constante. No se apaga, no se detiene. La historia avanza, pero no como una línea recta. Avanza como una presión que aumenta lentamente. Cada segundo que pasa después de esa respuesta, cada instante en el que Caín sostiene su mentira, lo acerca más a algo inevitable. Porque hay momentos en los que la verdad no necesita ser dicha, simplemente se revela. Y justo aquí, en este punto exacto, donde la mentira ya ha sido pronunciada, donde la pregunta ha sido lanzada y donde la tensión alcanza un nivel casi insoportable, es donde todo empieza a cambiar de verdad. Porque lo que viene ya no es solo consecuencia, es algo mucho más profundo, mucho más irreversible. Algo que no solo marcará a Caín, sino que definirá para siempre el concepto de culpa, castigo y destino dentro de la historia humana. Y entonces, cuando el silencio ya era insoportable, cuando el peso dentro de Caín comenzaba a aplastar cada pensamiento, cada respiración, ocurre lo inevitable. No es un sonido común, no es una voz como cualquier otra. Es una presencia que rompe el vacío, que atraviesa todo lo que existe, que no necesita gritar para imponerse. Y en ese instante, Caín entiende algo sin que nadie tenga que explicárselo. No está solo. Nunca lo estuvo. Y ahora, tampoco hay forma de esconderse. La pregunta llega directa, precisa, imposible de evadir. No busca información, busca confrontación. Y en ese momento, el tiempo parece detenerse otra vez, pero de una forma distinta. Ya no es el silencio del acto, es el silencio del juicio, porque aquí no hay testigos humanos, no hay defensa, no hay argumentos que puedan cambiar lo que ya está hecho. Solo hay verdad. Y la verdad, cuando finalmente se presenta, es más pesada que cualquier castigo físico. Caín intenta responder, pero sus palabras no tienen firmeza. Hay algo quebrado en su voz, algo que revela lo que intenta ocultar. Porque cuando el ser humano miente en ese nivel, no lo hace para engañar a otro, lo hace para intentar escapar de sí mismo. Pero aquí, en este punto de la historia, no hay escapatoria posible. Cada palabra que pronuncia solo profundiza más la distancia entre lo que fue y lo que acaba de convertirse. Y entonces llega la condenación. No como un estallido de furia, no como un castigo impulsivo, sino como una sentencia que cae con el peso de lo irreversible. Porque la maldición de Caín no es solo un castigo por lo que hizo, es una consecuencia directa de lo que eligió ser en ese momento. Y eso es lo que hace esta escena tan perturbadora, tan poderosa. No hay exageración, no hay dramatización innecesaria. Hay una claridad absoluta, una línea que ha sido cruzada y que no puede ser deshecha. La tierra, ese mismo suelo que Caín había trabajado, que había cultivado, que representaba su identidad, su propósito, ahora se vuelve contra él. Ya no responderá de la misma manera. Ya no producirá como antes. Ya no será un lugar de sustento. Será un recordatorio constante. Cada intento de sembrar, cada esfuerzo por continuar, estará marcado por la misma realidad. Nada volverá a ser igual. Y aquí es donde el castigo se vuelve más profundo de lo que muchos imaginan. Porque no se trata solo de perder algo externo. Se trata de perder la conexión con aquello que definía quién eras. Caín no solo pierde a su hermano, pierde su lugar en el mundo. Pierde la relación con la tierra, con el esfuerzo, con el sentido de pertenencia. Todo aquello que le daba estabilidad se desmorona, condenado a vagar. Esa es la esencia de la maldición. No tener un lugar fijo, no encontrar descanso, no poder echar raíces en ningún sitio. Y si lo piensas bien, ese tipo de castigo es mucho más cruel que cualquier dolor físico. Porque el ser humano necesita pertenecer, necesita construir, necesita sentir que hay un espacio donde puede detenerse. Y Caín pierde todo eso en un solo instante.
Imagina vivir sabiendo que no hay refugio, que cada lugar al que llegues eventualmente dejará de ser tuyo, que no importa cuánto intentes reconstruir, siempre habrá algo que te empuje a seguir moviéndote. Ese es el verdadero peso de la maldición eterna. No es solo el castigo, es la imposibilidad de escapar de él. Y mientras esta condena se establece, algo aún más inquietante comienza a tomar forma. Porque la maldición no solo afecta el entorno de Caín, comienza a moldear su identidad. Ya no es solo alguien que cometió un acto, ahora es alguien marcado por ese acto. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando una acción se convierte en identidad, deja de ser algo que hiciste y pasa a ser algo que eres. Las palabras de la condena no desaparecen, no se desvanecen con el tiempo, se quedan, se repiten, se graban. Y cada paso que Caín dará a partir de ese momento estará acompañado por esa sentencia invisible que lo define, que lo persigue, que lo transforma. No hay pausa, no hay alivio, solo continuidad. Y aquí es donde esta historia se vuelve aún más intensa, porque lo que estamos viendo no es solo un castigo divino, es el nacimiento de algo que va a acompañar a la humanidad para siempre. La consecuencia inevitable de nuestras decisiones. La idea de que cada acción deja una marca y que algunas marcas no se pueden borrar, no importa cuánto tiempo pase. Caín empieza a entender, poco a poco, que lo que perdió no fue solo algo externo, fue algo interno, algo esencial. Y esa comprensión no llega de golpe, llega en fragmentos, en momentos, en pensamientos que aparecen cuando menos los espera. Y cada uno de esos momentos refuerza la misma verdad. No hay regreso. El mundo sigue, pero para él todo ha cambiado. Cada sonido, cada paisaje, cada movimiento tiene ahora un significado distinto. Todo está teñido por lo que ocurrió. Todo está atravesado por esa decisión que lo separó del resto. Y aunque todavía hay más por venir, aunque esta historia aún no ha mostrado todas sus consecuencias, lo que ya es claro es que la maldición no es un evento aislado. Es un proceso que apenas está comenzando. Y es justamente en ese silencio, denso y asfixiante, donde algo comienza a tomar forma. No afuera, no en el mundo que lo rodea, sino dentro de Caín. Porque cuando la culpa se instala, no se queda quieta, se mueve, se transforma, se vuelve parte de ti. Y antes de que cualquier voz externa lo confronte, antes de que cualquier juicio sea pronunciado, Caín ya estaba sintiendo el inicio de algo que iba mucho más allá de un simple castigo. Era una marca invisible, una presencia constante, una sensación de que algo en él había cambiado para siempre. Cuando finalmente ese momento llega, cuando la voz lo alcanza y la verdad ya no puede ser ignorada, no hay escape posible, no hay argumento, no hay excusa, no hay forma de retroceder el tiempo. Y es ahí donde se revela algo que rompe cualquier expectativa humana sobre castigo y justicia. Porque lo que Caín recibe no es solo condena, es algo mucho más complejo, más inquietante, más difícil de entender. Es una marca, pero no una marca cualquiera. No es solo una señal de culpa, no es solo un símbolo de vergüenza, es una paradoja viva, porque esa marca representa dos cosas al mismo tiempo: protección y castigo. Y eso es lo que la hace tan perturbadora. Porque, en lugar de ser destruido por lo que hizo, Caín es obligado a continuar, a existir, a cargar con su propia historia, sin la posibilidad de escapar de ella. Piénsalo por un segundo. ¿Qué es peor? ¿Un final inmediato? ¿O una eternidad conviviendo con lo que hiciste? Esa es la verdadera dimensión de la marca de Caín. No es una sentencia rápida, es un proceso, es una condena que no termina. Es el inicio de un viaje donde cada paso está acompañado por el recuerdo constante de un momento que nunca podrá ser olvidado. La marca lo protege, sí, pero no por compasión.
Lo protege para que nadie más repita sobre él la violencia que él mismo desató. Lo protege para que su historia no se cierre, para que continúe. Y en esa continuidad está el verdadero peso, porque vivir con la culpa es, muchas veces, más devastador que cualquier castigo externo. Desde ese instante, Caín deja de pertenecer a cualquier lugar. Ya no es parte de su origen, ya no es parte de lo que fue. Se convierte en algo distinto, en alguien que camina, pero no pertenece, que respira, pero no encuentra paz. La tierra que antes cultivaba ahora le resulta ajena. El entorno que conocía ya no lo reconoce. Y lo más inquietante de todo es que él tampoco se reconoce a sí mismo. La idea de vagar no es solo física, es interna, es mental, es emocional. Es despertar cada día sin dirección, sin propósito claro, con una única certeza: no hay destino al que regresar. Y en ese estado, el tiempo deja de ser un aliado. Se convierte en un recordatorio constante. Porque cada día es una repetición, cada paso es una extensión de la misma carga. La marca de Caín no grita, pero está ahí. No necesita ser vista por otros para existir, porque su mayor fuerza está en lo que provoca dentro de él. Es una señal permanente de lo que ocurrió, pero también de lo que ahora es. Y eso es lo que transforma completamente esta historia, porque deja de ser un evento puntual y se convierte en una condición. Y aquí es donde todo se conecta con algo mucho más profundo, porque la historia de Caín no habla solo de un hombre condenado a vagar. Habla de la naturaleza humana enfrentándose a sus propias decisiones. Habla de lo que ocurre cuando no hay forma de borrar el pasado, cuando no existe un reinicio, cuando la única opción es seguir adelante, pero con el peso intacto. Cada paso que Caín da es más que un movimiento. Es una confrontación con su memoria, con su identidad, con aquello que eligió ser en un momento que no puede deshacer. Y aunque el mundo siga, aunque el tiempo avance, hay algo que permanece fijo: la marca, esa línea invisible que divide lo que fue de lo que es ahora. Y mientras camina, mientras se aleja de todo lo que conocía, comienza a entender algo aún más inquietante: que la verdadera condena no es el camino, es el hecho de que no hay final visible. No hay un punto donde todo se detenga. No hay un momento donde el peso desaparezca. Solo hay continuidad. Una extensión infinita de un mismo estado. Esto no es solo castigo. Esto es existencia bajo una condición irreversible. Es vivir sabiendo que cada instante está ligado a un acto que definió todo. Y esa es la esencia de la maldición eterna. No es fuego, no es destrucción inmediata. Es permanencia. Es seguir siendo, aun cuando todo dentro de ti quisiera desaparecer. Y en ese punto, donde el camino parece no tener dirección, donde la identidad se fragmenta y la mente comienza a adaptarse a una nueva realidad, es donde la historia se vuelve aún más oscura, aún más humana. Porque lo que viene a continuación no es solo el recorrido de Caín, es la evolución de alguien que ya no puede escapar de sí mismo y que está a punto de enfrentarse a algo que va mucho más allá de la culpa inicial. Y entonces, cuando el eco del silencio empieza a asentarse dentro de él, aparece algo aún más inquietante: el peso de la eternidad. No como una idea lejana, no como un castigo abstracto, sino como una sensación que se instala en el pecho, lenta, constante, imposible de ignorar. Caín ya no está corriendo del momento, ahora está atrapado en él. Porque hay culpas que no terminan en el instante en que ocurren, sino que se extienden, se alargan, se convierten en una presencia permanente, como una sombra que no se separa jamás. La soledad comienza a tomar forma. No es solo la ausencia de su hermano, no es solo el vacío físico a su alrededor. Es algo más profundo, más denso. Es la desconexión, es la sensación de que ya no pertenece al mismo mundo que antes. Todo sigue ahí: la tierra, el cielo, el aire. Pero él ya no es el mismo que los habita.
Y cuando el ser humano deja de reconocerse a sí mismo, la soledad se vuelve absoluta. Cada pensamiento se convierte en un recordatorio. Cada instante de silencio se transforma en un espejo. Y en ese espejo, Caín no ve solo lo que hizo, ve en lo que se ha convertido. Esa es la verdadera carga del primer pecado, el peso psicológico que no necesita cadenas ni prisiones, porque vive dentro, respira dentro, consume desde dentro. No hay descanso, no hay pausa, no hay un momento en el que la mente deje de volver al mismo punto, al mismo instante, al mismo error. La eternidad, en este punto, deja de ser tiempo y se convierte en experiencia, en repetición, en una especie de condena mental donde cada emoción se intensifica porque no hay distracción suficiente para apagarla. El arrepentimiento aparece, pero no como alivio, sino como otra capa de dolor. Porque entender lo que hiciste no lo deshace, solo lo vuelve más real. Y aquí es donde la historia golpea más fuerte, porque ya no estamos viendo solo a Caín, estamos viendo el reflejo de algo humano, algo universal. La culpa no necesita siglos para volverse eterna. Basta con que se instale sin resolución. Basta con que no encuentre salida. Y en ese estado, la mente empieza a construir su propia prisión, una en la que cada recuerdo pesa más que el anterior, donde cada segundo parece arrastrar una vida entera. Caín camina, pero no avanza. Respira, pero no se siente vivo. Existe, pero ya no encuentra sentido en esa existencia. Y en ese punto exacto, donde la soledad se mezcla con la culpa y la culpa con la eternidad, comienza a formarse algo aún más oscuro, algo que no solo lo marcará a él, sino que dejará una huella que trasciende su propia historia y empieza a extenderse más allá de su propio destino. Y es aquí donde todo se vuelve incómodamente real, porque cuando miramos a Caín, no estamos viendo solo a un personaje antiguo. Estamos viendo un reflejo distorsionado de algo que sigue vivo. El primer pecado no fue únicamente el acto de matar. Fue permitir que la envidia creciera en silencio, que echara raíces en lo más profundo del alma humana hasta tomar el control. Ese instante, casi invisible, es el verdadero punto de quiebre, porque la violencia no nace de la nada. Nace de emociones que no fueron detenidas a tiempo. Y aunque han pasado siglos, ese mismo conflicto sigue presente hoy, en decisiones pequeñas, en pensamientos ocultos, en comparaciones constantes. Todos, en algún momento, hemos estado más cerca de Caín de lo que nos gustaría admitir. La diferencia es qué hacemos con eso. Ahora dime, con total honestidad, ¿crees que la envidia es inevitable o se puede dominar? Escribe inevitable o control en los comentarios. Quiero leerte.